Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy continuamos con el discipulado para nuevos creyentes. Hoy vamos a hablar de la lección número 7 que nos dice la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Un predicador dijo que el hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Esa es una declaración muy cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no es su posición social, su cuenta bancaria, su influencia, ni su fama. El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo que no es la voluntad de Dios. En primer lugar, la voluntad de Dios no es algo físico, sino espiritual. La voluntad de Dios, hermanos, nunca está asociada a un conjunto definido de reglas, a un lugar geográfico o a un ministerio específico. No, la voluntad de Dios no debe usted confundirla con el plan que Dios tiene para su vida. Dios tiene un plan específico para su vida individual y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles respecto a ese plan y porque ese es el plan de Él para usted y no es para ninguna otra persona. Lo que Dios permite y lo que no permite. Debemos entender, hermanos, que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere, pero lo hace para realizar algún propósito mayor. Veamos algunos ejemplos. En Primera de Pedro 5:10 dice que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarlos, aunque claro está, Él no quiere que sus hijos sufran, pero Él a veces nos tiene que disciplinar, educar, ¿verdad? El hombre posee el libre albedrío, es decir, Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y la rechaza, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre debe saber que sufre sus consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Ahora sí veamos lo que es la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas específicas que Dios desea de usted. Primera, segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca. Todos los inconversos están fuera de la voluntad de Dios, sin importar qué más hagan. Segundo, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Debemos ser agradecidos, hermanos, de todo lo que Dios nos da. Tercero, Primera de Pedro 2:13 al 15 dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que ser balanceado por lo siguiente. En Romanos 12, del 1 al 2, dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente. Sumisión a las leyes de los hombres es mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que al mismo tiempo su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. Es decir, hermanos, nosotros debemos ser obedientes siempre y cuando las leyes humanas no vayan en contra de las leyes de Dios, porque nadie está obligado por más que respeto a las leyes naturales o las leyes de los hombres, cuando van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando me van a poder hacer algo que va en contra de lo que Dios ha dicho en la palabra, ahí yo tengo derecho a protestar y decir, esto no es así.
En Primera de Tesalonicenses 4, 3, 7 dice que Dios desea nuestra santificación. En Efesios también 5, 18, Efesios 6, 5 al 18, dice que nuestro servicio debe salir del corazón con un motivo puro, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo. Es, hermanos, cuando nosotros sirvamos para Dios, no para el hombre. Por eso debemos hacerlo con amor. En Efesios 5, 15 al 17 dice que debemos redimir el tiempo, dejemos de desperdiciar el tiempo, hagamos uso de lo poco que Dios nos ha dado, hermanos. Debemos ser diligentes en esta vida. Resumiendo el significado de la voluntad de Dios para su vida, es la voluntad de Dios que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces le invito a que vean estos 4 versículos para que los miren en la Biblia. En Juan, primero Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Segundo, vean Romanos 8, 29. Tercero, Efesios 4, 13 al 15. Y cuarto, Colosenses 1, 28. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Usted nunca encontrará la voluntad de Dios ni el plan de Dios fuera de la palabra de Dios. La voluntad y el plan de Dios los encuentra al renovar su mente. Romanos 12, 1 al 2. Usted renueva su mente al tener en sí mismo la misma mentalidad, es decir, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice Filipenses 2:5. Usted debe reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios al sumergirse en la palabra de Dios. Quinto, ¿cómo me revela Dios su plan para mi vida? Usted debe estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios antes de que Él revele su plan para usted. Dios, hermanos, definitivamente está más interesado en que usted sea la clase de persona que Él quiere que todas las grandes obras que usted haga para Él. Usted solamente sea la persona que Dios quiere que usted sea y Él le mostrará a usted lo que debe hacer, que usted tenga, que Él vea su voluntad de querer agradar. Preguntas básicas. ¿Por qué no me revela Dios su plan para mí ahora mismo? Primero, porque te desanimarías antes de que Él hubiera empezado a revelártelo. Segundo, porque quizás tú todavía no estás equipado para manejarlo. Tercero, porque quizás todavía no eres el tipo de cristiano que Dios quiere que seas. Y cuarto, Dios te revelará lo que tú puedas manejar y cuándo lo puedas manejar. Esto se ilustra con la famosa pregunta que se le hace a todos los niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Si a todos los niños de 5 años se les hiciera esta pregunta y luego se les obligara a hacer lo que dijeron, 20 años después no habría otra cosa del mundo sino bomberos, policías y enfermeras. Al pasar el tiempo y usted crezca espiritualmente, crecerán también sus intereses, sus talentos, sus deseos y quizás hasta cambiarán. Entonces, hermanos, siempre buscamos primero la presencia de Dios, entreguémonos a Dios y dentro de eso, en la oración, pidámosle cuál es el plan de Dios en mi vida y Él se los dará, hermanos. Cuídense mucho. Dios los bendiga hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.